Vamos a ver algunos datos útiles del pulsómetro Polar FT7. ¿Cómo están, amigos? Yo soy Álvaro Díaz. En este corto video vamos a ver algunos datos útiles en la utilización de nuestro pulsómetro. Primero, una recomendación muy importante. Cuando ustedes acaban de entrenar, deben desconectar el sensor de la banda, porque el sensor empieza a transmitir cuando se conecta a la banda. Si usted no lo desconecta, él va a seguir transmitiendo y por lo tanto la duración de la batería se le va a cortar muchísimo, va a estar trabajando todo el tiempo. Entonces el sensor solo debe estar conectado a la banda el tiempo que usted está haciendo ejercicio, nada más. Vamos a ver algunos accesos directos, digamos de esa forma, cuando se pulsan algunos botones de forma larga. Cuando usted lo mantiene un segundo o más, ¿qué efectos tiene? Que pueden ser útiles en el entrenamiento. Cuando pulsamos el botón de la luz de forma larga, nos va a llevar al menú rápido. El menú rápido tiene varias opciones. Número 1, bloquear los botones. ¿Qué efecto tiene esto? Sencillamente, cuando yo lo activo, en este caso quedan bloqueados los botones y no voy a poder acceder a ninguna función espichando algún botón, porque van a quedar inoperantes. Fíjese que él me da el anuncio de que los botones están bloqueados. ¿Qué debo hacer para revertir esto? Mantener pulsado de nuevo el botón de la luz y ya quedan totalmente desbloqueados los botones. Seguimos viendo el menú rápido. También tenemos la opción, si bajamos, de activar o desactivar las alarmas. Además, podemos escoger la zona horaria. Algunos habrán notado que el reloj tiene 2 horas que podemos escoger. Digamos que la hora 1 es la hora principal o la hora donde estoy yo ubicado, pero además tenemos la hora 2. La hora 2 es una opción que nos da el reloj por si viajamos, por si cambiamos de zona horaria, para poderlo cuadrar relativo a la primera zona. Entonces, en este caso, en el menú rápido puedo escoger entre una y otra zona horaria. Por ejemplo, si escojo la 2 a prueba, me va a tener la hora 2 activa. ¿Cómo configuramos estos relojes? Vamos a ir a la parte de ajustes, fecha, reloj, hora. Bajamos hasta que encontremos la hora. Aquí en hora 1 la cuadramos normal. En el formato 24 horas, horas, minutos y segundos. Pero en este momento nos interesa ver la pertinencia de la hora 2. Entonces nos salimos. Vamos a escoger hora 2. La hora 2 funciona de la siguiente forma. Le va a adicionar tiempo a la hora 1 para crear un desfase. En este caso le puedo sumar 30, una hora, 2 horas. Y aquí ya la tengo configurada. Fíjense que aquí queda la hora 2 tiene una configuración más 2 horas con respecto a la hora 1. En este momento tengo la hora 2 fijada. Hay 2 formas de cambiar el uso horario, pero hay una que es mucho más rápida. Tenemos la del menú rápido con la luz, pero además con el botón de abajo, si lo dejamos pulsado, él nos va a cambiar entre la hora 1 y la hora 2. Aquí volvimos a la hora 1. Si lo mantengo pulsado de nuevo, voy a ir a la hora 2 y esta queda marcada en la esquina inferior derecha con el número 2 en un círculo. Otro acceso directo que tenemos al pulsar un botón de forma larga es en el botón de arriba. Aquí vamos a poder intercambiar las visualizaciones del reloj
en la pantalla. En este momento la visualización que tengo es la que prioriza, digamos, el tamaño del reloj, donde se ve más grande, pero la otra visualización lo podemos alternar oprimiéndolo de forma larga. Aquí nos avisa que cambia el aspecto del reloj y podemos ver la hora un poco más pequeña, pero ya con el logo del FT7. En lo personal prefiero ver el reloj un poco más grande. La duración de las baterías es muy importante para no ver interrumpidos nuestros entrenamientos. A mano izquierda pueden ver la batería CR1632, que es la que va a alimentar al reloj. Esta batería es un poco más especial, un poco más escasa, no la venden en tantos sitios, un poco más costosa, puede ser un equivalente a $1,50 americano aproximadamente, dependiendo del país. A mano derecha podemos ver la batería del sensor, es una CR2025, esta ya es una batería que es mucho más común, se puede encontrar en muchos sitios y es bastante económica, podemos hablar de $0,5 americano aproximadamente. Les recomiendo dos cosas. Uno, si ustedes quieren un buen precio en estas baterías, las pueden adquirir en almacenes electrónicos especializados o en almacenes donde vendan gran variedad de baterías, donde traten de ser mayoristas especializados. Ellos son los que nos van a dar el mejor costo en estas baterías. Si ustedes van, por ejemplo, a algunos locales misceláneas o donde cambian baterías de relojes, su costo se va a disparar bastante. Y segundo, compren varias. Siempre es bueno tener varios repuestos. No sabemos el momento en que se va a descargar tanto el pulsómetro como el reloj y es bueno siempre tener un recambio. El sensor se está descargando cuando empieza a mandar datos erróneos. Vemos, por ejemplo, que si vamos en un ritmo de 130 pulsaciones, manda un dato de 50 o 60 pulsaciones que no tiene nada que ver con el trabajo que estamos haciendo. O incluso se desconecta, empieza a mostrar 0. Ahí ya sabemos que es tiempo de cambiar la batería del sensor. Recomendación importante, tengan varios sets de baterías y cómprenla en un lugar mayorista, así usted va a obtener los mejores precios. En próximos videos mostraré la utilización del reloj ya al hacer ejercicio. Ya hemos completado la configuración, procederemos a cómo es su utilización. Muchas gracias. Si les gustó el video, denle un like, suscríbase al canal y déjenme sus preguntas, con gusto las atenderé. Nos vemos la próxima.